incompatibles. Sarocha Chankima es una modelo famosa, egocéntrica y atrapada en una vida de escándalos y apariencias. Su mundo exige sonrisas falsas y amores convenientes. Rebecca es una fotógrafa apasionada, de vida sencilla, que cree en los silencios honestos y en las historias que no necesitan ser expuestas. Se encuentran durante una sesión fotográfica que ninguna de las dos olvidará. Lo que comienza como un choque de mundos se transforma en un vínculo imposible de ignorar, pero demasiado improbable para sobrevivir sin consecuencias. Porque cuando el amor aparece entre dos mujeres que el mundo insiste en separar, no siempre gana lo que se siente, sino lo que conviene. Capítulo 1. La fotógrafa. Rebecca se despertó antes de que sonara el despertador, como casi todos los días. No porque fuera disciplinada, sino porque su cuerpo no sabía quedarse demasiado tiempo en el mismo lugar. Abrió los ojos y permaneció quieta unos segundos, observando el techo, dejando que la luz que se filtraba por la ventana le indicara qué tipo de mañana iba a ser. Había aprendido a leer la luz como otros leían el ánimo. Si entraba limpia, sin sombras bruscas, sabía que el día sería llevadero. Si era opaca, si se quedaba a medio camino, entendía que no había que forzar nada. Esa mañana la luz era suave, tibia, casi indulgente. No tenía prisa. Esa era una de las pocas certezas que había construido con los años. No vivir apurada era una forma de resistencia. Mientras el mundo parecía correr, ella había aprendido a moverse despacio, con una calma que a veces era confundida con pasividad, pero que en realidad era una elección consciente. Rebecca sabía que ir más lento implicaba pagar ciertos precios, menos oportunidades, menos visibilidad, menos aplausos. Aún así, nunca había sabido funcionar de otro modo. Se levantó, preparó café sin mirar el reloj y regó las plantas del alféizar. Eran pocas, pero estaban vivas. Eso le bastaba. No le interesaban los excesos, ni siquiera los bellos. Prefería lo que podía cuidar sin esfuerzo, lo que no exigía una atención constante para no morir. Mientras el café se colaba, apoyó las manos en la encimera y se quedó mirando el vapor ascender. Pensó sin dramatismo que su vida se parecía un poco a eso. Simple, silenciosa, sin grandes explosiones, pero real. Su departamento era pequeño, funcional, sin adornos innecesarios. No había seguido ninguna estética deliberada. Las cosas simplemente habían ido encontrando su lugar. Había libros apilados en el suelo porque nunca recordaba comprar estanterías, fotografías enmarcadas sin orden aparente y una cámara descansando sobre la mesa, como una extensión natural de su cuerpo. No era un objeto preciado en el sentido material, era una herramienta, una forma de estar en el mundo sin tener que explicarse demasiado. Rebecca no hablaba de más. Nunca lo había hecho. Aprendió temprano que las palabras podían desgastarse si se usaban sin cuidado. Había crecido escuchando promesas que no se cumplían, discursos que sonaban bien pero no sostenían nada. Desde entonces eligió la economía. Decir solo lo necesario, pero decirlo con verdad. Prefería escuchar, observar, esperar. Esa forma de ser le había costado amistades, oportunidades, incluso relaciones que no soportaron su manera tranquila de habitar el tiempo. Más de una vez le dijeron que era distante, que parecía ausente, que no se involucraba lo suficiente. No era cierto. Rebecca se involucraba profundamente, solo que no de forma ruidosa. Pero también le había dejado algo valioso, vínculos reales, personas que no necesitaban de su constante demostración para quedarse. Irene apareció a media mañana, como siempre, sin avisar, abriendo la puerta con la naturalidad de quien sabe que es bienvenida. ¿Sigues viva?, preguntó desde la puerta. Rebecca sonrió apenas, sin levantar la vista del visor que estaba limpiando. Depende de quien pregunte. Irene entró hablando, dejando el bolso en cualquier parte, ocupando espacio con la facilidad de quien no teme ser demasiado. Se dejó caer en la silla frente a ella, exagerando el cansancio, quejándose de su trabajo, del tráfico, de la gente que parecía vivir en permanente estado de urgencia. Rebecca escuchaba, asentía, intervenía solo cuando tenía algo que decir. No intentaba solucionar nada. Sabía que Irene no buscaba respuestas, sino presencia.
A veces creo que tú estás mal, le dijo Irene de pronto, sin malicia. Como si vivieras fuera de ritmo. Rebeca levantó la vista de la cámara que estaba limpiando. No se sintió atacada. Estaba acostumbrada a ese tipo de observaciones. ¿Mal según quién?, preguntó. Irene suspiró encogiéndose de hombros. Según todos. Rebeca sostuvo su mirada un segundo más de lo habitual. Entonces no me preocupa, respondió con naturalidad. No era arrogancia. Tampoco negación. Era coherencia. Sabía quién era y qué podía sostener. No necesitaba que el mundo se acomodara a su ritmo, pero tampoco iba a forzarse a correr detrás de algo que no deseaba de verdad. Más tarde se reunió con Non en una cafetería cercana. Era un lugar pequeño, con mesas apretadas y olor a café recién molido. Non hablaba rápido, gesticulaba mucho, soñaba en grande. Admiraba a Rebeca y al mismo tiempo no la entendía del todo. Esa contradicción los había unido desde el principio. Podrías estar haciendo cosas mucho más grandes, le dijo como tantas veces. Tienes talento, pero te quedas chica. Rebeca tomó un sorbo de café antes de responder. Le gustaba darse ese segundo. Pensar. Elegir las palabras. No me quedo chica, dijo finalmente. Me quedo honesta. Non la miró, como si quisiera discutir, pero no encontró por dónde. Sabía que con ella no funcionaban los discursos grandilocuentes ni las promesas vacías. Rebeca no se oponía al éxito. Simplemente desconfiaba de todo lo que exigía traicionarse un poco para alcanzarlo. Rebeca revisó su correo esa tarde, de vuelta en su departamento. Entre mensajes sin importancia, presupuestos modestos y respuestas tardías, uno destacó. Una editorial importante. Buen presupuesto. Proyección. Una sesión que sin duda podía marcar un antes y un después. Modelo confirmada. Nombre reconocido. Exposición garantizada. No abrió el archivo adjunto de inmediato. Cerró el portátil. Se levantó. Tomó su cámara y salió a caminar. Necesitaba pensar en movimiento como siempre. La quietud excesiva la obligaba a enfrentarse a preguntas que prefería dejar madurar despacio. Caminó sin rumbo fijo, deteniéndose en detalles que nadie miraba. Una pared descascarada, una ventana con una cortina mal colgada, una mujer mayor esperando el semáforo. Mientras fotografiaba una esquina cualquiera, una fachada desgastada por el tiempo, se preguntó no por primera vez si su vida era demasiado pequeña, si no se estaba escondiendo detrás de su aparente tranquilidad, si no había confundido calma con miedo. La pregunta no le dolió, ya la conocía, pero enseguida descartó esa idea. Rebeca no huía del mundo, solo se negaba a falsearlo. Sabía que aceptar ese encargo significaba entrar en un territorio que siempre había evitado. Un espacio donde la imagen solía pesar más que la verdad, donde la belleza se construía a fuerza de correcciones. Aún así, algo en su interior, una intuición leve, apenas perceptible, le dijo que no sería una sesión cualquiera. Esa noche, de regreso en su departamento, volvió a abrir el correo. Miró el nombre de la modelo. No le dijo nada. No admiración. No rechazo. Solo una vaga sensación de incomodidad, como si ese nombre escondiera algo que aún no sabía nombrar. Aceptó el encargo. No porque lo necesitara. No porque fuera ambiciosa, sino porque algo muy en el fondo le dijo que esa sesión no sería como las demás. Todavía no sabía por qué. Capítulo 2. La modelo. Sarocha despertó con el sonido del teléfono vibrando sobre la mesa de noche. No lo tomó de inmediato. Dejó que vibrara una vez, dos, tres, como si ese pequeño acto de resistencia pudiera concederle unos segundos más de anonimato, un margen mínimo entre ella y el mundo que siempre reclamaba algo de su cuerpo, de su tiempo, de su imagen. Cuando finalmente estiró la mano, la pantalla ya estaba llena. Mensajes, notificaciones, recordatorios. Su nombre repetido de distintas formas, en distintas bocas, con distintos intereses. Representantes, marcas, amigos circunstanciales, personas que no recordaba haber conocido, pero que la trataban con una cercanía aprendida a fuerza de pantallas. Suspiró, se sentó en la cama y dejó caer los hombros hacia adelante. Ese gesto casi imperceptible era lo más cercano que tenía a un momento de descanso.
El espejo frente a ella devolvía una imagen conocida incluso antes de que pudiera enfocarla del todo. El cuerpo exacto, la piel entrenada para no delatar cansancio, el rostro que el mundo creía conocer mejor que ella misma. Sarocha Chankima no necesitaba mirarse para saberse hermosa. Eso lo había aprendido demasiado pronto. Desde muy joven entendió que su belleza era una llave. Abría puertas, generaba atención, provocaba deseo. También aprendió con la misma rapidez que esa llave no abría ningún lugar seguro. Solo espacios donde siempre había alguien esperando algo a cambio. Se levantó sin detenerse, encendió la música antes incluso de ir al baño. El silencio era algo que no sabía habitar. La dejaba demasiado expuesta a pensamientos que prefería mantener en segundo plano. En el baño se cepilló los dientes mientras revisaba el teléfono, respondiendo con emojis, audios breves, frases calculadas para mantener la cercanía justa sin ofrecer demasiado. Sabía cómo hacerlo. Sabía exactamente cuánto de sí mostrar para no quedarse vacía. Extrovertida, intensa, magnética. Eso era lo que decían de ella. Y no era mentira. Sarocha disfrutaba del ruido, del intercambio constante, de la energía que producía estar rodeada de gente. Le gustaba hablar, reír fuerte, tocar brazos, invadir espacios con naturalidad. Tenía una risa contagiosa, una presencia que se imponía sin esfuerzo. No sabía estar a medias. Cuando entraba en una habitación, lo hacía entera, como si el aire se reordenara a su alrededor. Pero esa intensidad no nacía del exceso, sino del miedo, del terror silencioso a desaparecer si nadie la miraba. Había descubierto muy pronto que el vacío se sentía menos cuando estaba acompañada, que el ruido podía funcionar como anestesia, que mientras alguien reaccionara a ella para bien o para mal seguía existiendo. Su agenda del día estaba llena, demasiado llena. Sesión de fotos por la mañana, entrevista al mediodía, evento privado por la noche. Entre medio, traslados, maquillaje, cambios de vestuario. No había huecos. Nunca los había. Los espacios en blanco la ponían nerviosa, como si fueran grietas por donde podía filtrarse algo que no estaba preparada para enfrentar. En el auto rumbo al estudio, su equipo hablaba alrededor de ella como si fuera el centro natural de gravedad. Opiniones, risas, anécdotas que se encadenaban unas con otras. Sarocha intervenía, exageraba historias, hacía reír. Sabía cuándo subir el tono, cuándo bajar la voz, cuándo tocar un hombro para generar complicidad. Era buena en eso. Demasiado buena. «Estás increíble hoy», le dijo alguien desde el asiento delantero. «Siempre lo estoy», respondió ella, con una sonrisa amplia, perfectamente calibrada. Egocéntrica, dirían algunos. Ella prefería pensar que simplemente sabía ocupar su lugar. Había aprendido que, si no lo ocupaba ella, alguien más lo haría. Y no estaba dispuesta a volverse invisible. En el estudio, los flashes comenzaron antes incluso de que estuviera lista. Sarocha se movía con soltura, cambiando de gesto, de postura, de energía. No necesitaba indicaciones. Su cuerpo sabía qué hacer. Cada músculo respondía a años de entrenamiento, de observación, de corrección constante. Sabía qué ángulo funcionaba, qué mirada vendía, qué gesto provocaba impacto. Mientras posaba, notó algo que la incomodó sin saber por qué. Nadie la estaba mirando realmente. La miraban como se mira un producto bien diseñado, con eficiencia, con distancia, sin curiosidad. Un poco más de intensidad, pidió alguien. Sarocha intensificó la mirada, la postura, el gesto. Lo hizo perfecto, como siempre. Pero algo en su pecho se contrajo, una sensación breve, molesta, como si ese esfuerzo adicional no estuviera llenando nada. Al terminar la sesión, recibió aplausos suaves, comentarios elogiosos. Ella agradeció, besó mejillas, dejó risas en el aire. Cumplió con todo. Como siempre. Era impecable incluso en la despedida. En el camerino, ya sola, se dejó caer en la silla. El silencio volvió a aparecer, incómodo, denso. Se miró al espejo sin filtros, sin luces profesionales, sin nadie esperando nada de ella. La sonrisa desapareció. Había aprendido a construir una versión de sí misma que funcionaba para todos, pero que apenas reconocía cuando estaba a solas. Rodeada de gente, se sentía invencible. Sola, se sentía innecesaria.
como si su existencia dependiera únicamente de ser observada. Tomó el teléfono otra vez. Scroll infinito. Likes, comentarios, deseo, envidia, admiración. Un desfile constante de validación superficial. Nada de eso llenaba el hueco. Por la tarde, durante la entrevista, respondió con soltura. Habló de proyectos, de gratitud, de crecimiento personal. Dijo exactamente lo que esperaban de ella. Era carismática, cercana, perfecta. Sabía construir frases que sonaban auténticas sin comprometer nada verdadero. ¿Te sientes realizada?, le preguntaron. Sarocha sonrió sin dudar. Estoy en el mejor momento de mi vida. La frase salió automática. Ni siquiera se preguntó si era verdad. Al caer la noche en el evento, volvió a ser el centro. Vestido ajustado, copas en alto, risas, música fuerte. Gente acercándose, tocándola, diciéndole cosas al oído, prometiéndole encuentros que no recordarían al día siguiente. Ella respondía con la misma energía, como si ese intercambio constante fuera una forma de mantenerse viva, de evitar el silencio que la esperaba después. Pero cada vez que se alejaba unos pasos, nadie la seguía. No porque no la quisieran, sino porque nadie sabía quién era cuando dejaba de brillar. En el baño del lugar se miró al espejo. El maquillaje seguía impecable. La expresión ensayada hasta el cansancio. Apoyó las manos en el lavamanos y bajó la cabeza unos segundos, permitiéndose ese gesto mínimo de fragilidad. No te apagues, se dijo. Nunca, porque sabía lo que pasaba cuando lo hacía. Sabía lo fácil que era perderse cuando el ruido desaparecía. De regreso en su departamento, ya entrada la madrugada, se quitó los zapatos y dejó el bolso en el suelo. No encendió la música. Por primera vez en el día, permitió que el silencio se instalara sin pelearle de inmediato. Le pesó. Se sentó en la cama, revisó el correo sin demasiada atención. Entre contratos y confirmaciones, uno llamó su atención. Una sesión editorial distinta para una revista importante. Fotógrafa nueva. Estilo más crudo, menos pulido, menos controlado. Frunció el ceño. No le gustaba lo desconocido. No le gustaba perder control. Aún así, algo en esa propuesta la inquietó. No rechazo, no interés claro. Una incomodidad parecida a la que sentía cuando alguien la miraba demasiado tiempo sin decir nada, como si estuviera viendo algo que ella misma evitaba mirar. Aceptó sin pensarlo demasiado. No porque lo necesitara, no porque le entusiasmara, sino porque, muy en el fondo, había una parte de ella que estaba cansada de verse siempre igual, de sostener una imagen que ya no sabía si le pertenecía. Todavía no sabía que esa decisión la iba a obligar a mirarse de verdad. Capítulo 3. Lo que no estaba en el contrato. El primer indicio de que algo no encajaba llegó al día siguiente con el segundo correo. No era largo, tampoco ambiguo. Era, de hecho, demasiado claro. No había adornos ni explicaciones innecesarias, como si la revista supiera que cada palabra debía sostenerse sola, sin maquillaje. La revista agradecía su confirmación y adjuntaba las condiciones de la sesión. Luz natural, mínimo equipo técnico, sin estilismo invasivo, sin poses predefinidas. El texto hablaba de presencia, de tiempo, de dejar que la imagen ocurra. Sarocha leyó esa parte 2 veces, luego una tercera. No era la primera vez que una publicación prometía algo distinto para terminar replicando lo mismo de siempre con otro discurso, un barniz conceptual sobre la misma lógica de control. Estaba acostumbrada a que la palabra libertad significara simplemente otra forma de obediencia. Pero esto no parecía una estrategia de marketing. No había palabras grandilocuentes. No había promesas de impacto. No había referencias a tendencias ni a cifras. No había control explícito. Y esa ausencia era inquietante. Se recostó contra el respaldo del sillón, el teléfono aún en la mano. Sintió el peso del cuerpo hundirse en el cojín, como si, de pronto, la gravedad se hubiera vuelto más densa. Se preguntó por qué había aceptado. No necesitaba esa sesión. No necesitaba esa revista. No necesitaba a una fotógrafa desconocida mirando a algo que no sabía si estaba dispuesta a mostrar. Entonces, ¿por qué no había dicho que no? La pregunta no era retórica. Le quedó suspendida en el pecho, incómoda,
sin respuesta inmediata. Cerró los ojos unos segundos y dejó que las imágenes del día anterior volvieran sin orden. El ruido constante, las risas exageradas, las frases automáticas que salían de su boca sin pasar por ningún lugar verdadero. Los cuerpos alrededor, demasiado cerca, demasiado disponibles. El baño del evento. El espejo. Ese segundo exacto en que había bajado la cabeza, como si el peso de sostenerse fuera demasiado por un instante. La respuesta no llegó como una revelación. No hubo claridad repentina ni frase contundente. Llegó como una incomodidad persistente, un cansancio que no se iba con dormir ni con aplausos. Porque estaba cansada. No del trabajo, no de la exposición. Cansada de reconocerse solo en el reflejo que otros esperaban de ella. Cansada de comprobar una y otra vez que su imagen era siempre más nítida que su propia sensación de existir. Volvió al correo. Leyó el mensaje hasta el final. Fue entonces cuando se detuvo en una frase que no pudo ignorar. La fotógrafa no dirige, observa. Sarocha soltó una risa breve, sin humor, casi defensiva. Eso no existe, murmuró para nadie. En su experiencia, todo el mundo dirigía. Incluso cuando fingían no hacerlo. Incluso cuando hablaban de libertad, de procesos orgánicos, de autenticidad. Alguien siempre estaba esperando algo específico de ella, aunque no lo dijera en voz alta. Un gesto, una emoción, una versión de sí misma que encajara en una idea previa. Dejó el teléfono a un lado y se levantó. Caminó hasta el espejo del living con pasos lentos, como si estuviera postergando algo. Se detuvo frente a su reflejo. No posó. No se corrigió. No levantó el mentón ni buscó su mejor ángulo. Se miró sin intención, casi con torpeza, como si intentara sorprenderse a sí misma en un gesto que no estuviera entrenado. No lo logró. Su rostro parecía incompleto sin una consigna. Su cuerpo incómodo sin una orden clara. La incomodidad volvió, más nítida ahora, más difícil de esquivar. Tal vez había aceptado porque, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué se esperaba de ella. Y eso la aterraba. Pero también, aunque no quería admitirlo, le producía una curiosidad peligrosa, casi infantil. Los días previos a la sesión, evitó hablar del tema. Cuando su equipo le preguntó, respondió con evasivas, cambiando de asunto con la habilidad de quien lleva años esquivando preguntas incómodas. No quería escuchar opiniones. No quería que nadie le tradujera la experiencia antes de vivirla. Necesitaba llegar sin un guión impuesto desde afuera. Leyó sobre la fotógrafa solo lo imprescindible. Un nombre, un estilo general, nada más. No buscó entrevistas. No revisó redes sociales. Algo en ella necesitaba llegar sin información, sin armas, como si demasiados datos fueran otra forma de control. La noche anterior durmió mal. Se despertó varias veces, con la sensación de haber estado sosteniendo el cuerpo en tensión incluso dormida. Soñó que entraba a un lugar lleno de espejos, pero ninguno le devolvía su imagen completa. Eran fragmentos dispersos, un ojo sin expresión, una boca sin sonrisa, un cuerpo quieto que no sabía cómo moverse. Despertó con el corazón acelerado y la boca seca. Es solo una sesión, se dijo en voz alta, como si necesitara escucharse. Nada más. Pero su cuerpo no pareció creerle. Tenía los hombros rígidos, la respiración superficial, una presión extraña en el pecho que no sabía cómo nombrar. Cuando llegó al estudio al día siguiente, lo primero que notó fue la ausencia. Poca gente, poco ruido, pocas instrucciones. No había música alta cubriendo los silencios. No había alguien ajustándole la ropa sin pedir permiso. No había prisa, ni urgencia, ni esa sensación constante de estar llegando tarde a algo. Ese fue el segundo indicio. El tercero fue la fotógrafa. No levantó la vista de inmediato. No la evaluó con una mirada rápida y profesional. No reaccionó a su presencia como todos los demás. No hubo esa mezcla automática de admiración y cálculo. Ese gesto o la falta de él, más que cualquier hostilidad, descolocó a Sarocha. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía desde dónde entrar. No sabía qué versión de sí misma activar. No sabía si debía avanzar, esperar o simplemente quedarse quieta. Y ahí, en ese pequeño desajuste, en esa suspensión incómoda donde nada estaba claro, entendió la verdadera razón por la que había aceptado.
No porque quisiera verse distinta, sino porque, muy en el fondo, temía no ser nada cuando dejara de actuar. Y esa sesión se lo mostró. Lo supo con una claridad incómoda, casi física. No iba a poder esconderse detrás de lo que sabía hacer mejor. Capítulo 4. La sesión. El silencio no fue inmediato. No porque hubiera ruido, sino porque Sarocha tardó en reconocerlo como tal. Estaba tan acostumbrada a que los espacios se llenaran antes incluso de que ella llegara. Voces, risas tensas, instrucciones rápidas, halagos automáticos, que ese vacío inicial le resultó casi violento. El silencio no era ausencia de sonido, era ausencia de expectativa ajena, y eso la descolocaba. En la mayoría de las sesiones, todo comenzaba incluso antes de entrar al estudio. Maquillaje, vestuario, comentarios sobre la luz, referencias visuales repetidas como mantras. Una coreografía precisa que la ayudaba a dejar de ser persona para convertirse en imagen sin fricción, sin resistencia. Aquí no hubo nada de eso. La fotógrafa cerró la puerta con cuidado, como si temiera interrumpir algo que ya estaba ocurriendo. No dio instrucciones, no señaló un lugar específico, no ajustó luces de inmediato. Solo dejó la cámara sobre la mesa, casi con descuido, y comenzó a moverse por el espacio con una lentitud que parecía deliberada, ajena a la urgencia productiva a la que Sarocha estaba acostumbrada. «Puedes dejar tus cosas donde quieras», dijo finalmente. No levantó la voz. No buscó contacto visual inmediato. La frase no contenía una orden, ni siquiera una sugerencia clara. Era una invitación abierta, demasiado abierta. Sarocha dejó el bolso en el suelo, cerca de la pared. El gesto fue automático, pero se quedó de pie unos segundos más de lo necesario, como si esperara una señal invisible que nunca llegó. Su cuerpo, entrenado durante años, reaccionó solo. Hombros hacia atrás, peso repartido de manera elegante, el rostro ligeramente elevado. No era una pose consciente, era una memoria corporal profundamente arraigada. La fotógrafa la observó en silencio. No con descaro, pero tampoco con distancia. Era una mirada sostenida, tranquila, que no evaluaba ni corregía. Eso, más que cualquier crítica, empezó a incomodarla. «No necesitas empezar», dijo al cabo de unos segundos. «Ya estás acá». Sarocha parpadeó. El comentario fue mínimo, casi banal, pero le produjo una incomodidad difícil de explicar. ¿Cómo se suponía que debía estar entonces, si no estaba empezando? Toda su carrera se había construido sobre comenzar bien. La entrada correcta, el gesto inicial, el primer impacto. Se sentó en una silla cercana. El movimiento no fue elegante, fue más bien una rendición momentánea. Cruzó las piernas. Volvió a descruzarlas. Se acomodó el cabello detrás de la oreja, y luego lo soltó de nuevo. Cada pequeño gesto parecía amplificado en ese espacio despojado, como si no hubiera dónde esconder la torpeza. La cámara aún no se había levantado. «¿Siempre trabajas así?», preguntó Sarocha, más por llenar el vacío que por curiosidad real. Odiaba el silencio prolongado cuando no estaba actuando. Le hacía sentir que estaba fallando en algo invisible. «Casi siempre», respondió la fotógrafa. «Prefiero que las cosas tarden un poco». Tardar. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada, incómoda. En el mundo de Sarocha, tardar equivalía a perder atención, a diluir impacto, a desaparecer del radar. Todo lo importante sucedía rápido o no sucedía. El primer disparo llegó sin aviso. No fue invasivo. No fue espectacular. No hubo cuenta regresiva ni preparación. Solo un sonido seco, breve, que cortó el aire con precisión. Sarocha levantó la mirada, sorprendida. «¿Ya?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y alerta. «Sí», respondió la fotógrafa. «No estabas haciendo nada». Eso me interesó. La frase le provocó una resistencia inmediata, casi física. Una urgencia conocida le recorrió el cuerpo. La necesidad de hacer algo. De ofrecer algo a cambio de esa atención. De merecerla. «Dime qué necesitas», dijo. «Puedo probar otra cosa. Otra actitud, otra energía». La fotógrafa negó con la cabeza, despacio, como si quisiera desactivar esa lógica antes de que se instalara. «No necesito nada», respondió. «Solo que no te adelantes». La frase quedó flotando entre ambas, cargada de una tensión sutil. Sarocha respiró hondo.
Se apoyó contra el respaldo de la silla. Sintió el contacto frío de la madera en la espalda, una sensación incómoda que normalmente se evitaba. La luz que entraba por la ventana lateral no la favorecía del todo. Marcaba sombras bajo los ojos, líneas que solían corregirse. Pensó en mencionarlo. Pensó en pedir un ajuste. No lo hizo. El segundo disparo capturó ese instante exacto, la duda. No sonrías, dijo la fotógrafa sin dureza. No te escondas. La palabra esconderse le atravesó el pecho con una precisión inesperada, casi dolorosa. No me estoy escondiendo, respondió Sarocha, a la defensiva, sin pensar demasiado. No concedió la fotógrafa. Pero estás mostrando algo que ya sabes mostrar. Eso la desarmó más de lo que esperaba. Se quedó en silencio. Sus manos descansaban sobre los muslos, tensas, los dedos apenas rígidos. Recién entonces se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La soltó lentamente, como si el aire hubiera estado atrapado demasiado tiempo. El gesto no fue elegante, no fue atractivo, fue real. La cámara volvió a sonar. Con cada disparo, Sarocha sentía que algo interno se desajustaba. No había correcciones constantes. No había aprobación inmediata. No había ese flujo continuo de estímulos externos que la mantenía segura, orientada, funcional. Solo una mirada atenta, persistente, que no parecía pedir nada pero tampoco retirarse. ¿Te incomoda el silencio?, preguntó la fotógrafa, sin dejar de observarla. Me incomoda no saber qué hacer con él, admitió Sarocha, antes de poder frenarse. La honestidad la sorprendió incluso a ella. La fotógrafa no comentó nada. No validó ni cuestionó. Simplemente levantó la cámara otra vez. Ese fue el momento exacto en que Sarocha entendió que no estaba siendo fotografiada como una imagen construida, sino como una presencia sostenida. Y eso era infinitamente más difícil de soportar. Se levantó de la silla. Caminó unos pasos sin dirección clara, como si buscara aire dentro del mismo espacio. Se detuvo frente a la ventana. Miró hacia afuera, evitando deliberadamente la cámara, el lente, la posibilidad de ser leída. No tienes que mirarme, dijo la fotógrafa. Puedes no mirarme. Ese permiso tan simple. Le aflojó algo en el pecho que ni siquiera sabía que estaba tenso. Sarocha apoyó la frente contra el vidrio frío. Cerró los ojos unos segundos. Sintió el peso real del cuerpo, el cansancio acumulado que nunca tenía tiempo de registrar, la tensión alojada durante años en los hombros, en la mandíbula, en la espalda. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba siendo requerida. No estaba sosteniendo una expectativa externa. El disparo sonó de nuevo. Eso murmuró la fotógrafa, casi para sí. Sarocha se giró lentamente. ¿Eso qué? La fotógrafa bajó la cámara con cuidado, como si no quisiera romper algo frágil. Eso que aparece cuando no estás sosteniendo nada. No hubo respuesta inmediata. No porque no existieran palabras, sino porque Sarocha no estaba segura de querer pronunciarlas en voz alta. Temía que al hacerlo se volvieran irreversibles. La sesión continuó así, sin un orden evidente. Momentos de quietud incómoda. Movimientos torpes no entrenados. Silencios largos que ya no intentaba llenar. Cada tanto, una pregunta breve, nunca invasiva, nunca dirigida a construir una imagen deseable. Sarocha sentía el cuerpo extraño, como si estuviera desarmando un hábito profundamente aprendido, sin saber aún cómo volver a armarlo. Y por primera vez, no estaba segura de querer hacerlo. Cuando la fotógrafa finalmente bajó la cámara, no anunció el final con solemnidad. Es suficiente, dijo. No quiero forzarlo. Sarocha asintió. En el pecho llevaba una sensación ambigua, difícil de clasificar. No estaba exhausta, tampoco satisfecha. Estaba expuesta de una forma nueva, sin la protección habitual del personaje. Tomó su bolso. Caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo, con la mano en el picaporte. ¿Qué viste?, preguntó sin girarse del todo. La fotógrafa tardó unos segundos en responder, como si calibrara el peso de la respuesta. A alguien que existe incluso cuando no está siendo mirada, dijo finalmente. Sarocha salió sin responder. En la calle, el ruido volvió a envolverla de golpe. Autos, voces, pasos apresurados. El mundo siguió funcionando como siempre. Pero algo había cambiado.
Por primera vez en mucho tiempo, no sintió alivio al salir de una sesión. Sintió una pérdida pequeña, precisa, silenciosa, como si hubiera dejado una parte de sí misma en ese estudio, y no supiera aún si quería recuperarla o si estaba dispuesta a dejarla ahí. Capítulo 5. Después del disparo. Rebecca cerró la puerta del estudio y apoyó la espalda contra ella durante unos segundos. No suspiró, no sonrió. No hizo nada que pudiera parecer alivio o satisfacción. Simplemente se quedó ahí, inmóvil, permitiendo que el eco de lo ocurrido terminara de asentarse en el cuerpo. Sabía por experiencia que ese momento era crucial. Si se movía demasiado rápido, si se distraía con gestos automáticos, corría el riesgo de banalizar algo que aún no comprendía del todo. Esperó. Era una costumbre antigua, casi un método personal. Dejar que el cuerpo entendiera primero, antes de que la mente intentara ordenar, justificar o nombrar. Había aprendido que las imágenes verdaderas no se revelaban solo en la pantalla, sino en esa resonancia física que quedaba después del último disparo. La sesión había sido breve, medida, pero no ligera. No todas las imágenes pesaban igual, y esas lo sabía con una certeza silenciosa, no se irían fácilmente. No se trataba de una carga incómoda, sino de algo más sutil. Una presencia que se negaba a ser archivada sin consecuencias. Se separó de la puerta y caminó hacia la mesa donde había dejado la cámara. No la encendió de inmediato. Antes, como si necesitara marcar un cierre simbólico, comenzó a ordenar el espacio con movimientos lentos, casi rituales. Acomodó la silla que había quedado ligeramente corrida. Cerró la cortina, dejando que la luz natural se atenuara. Apagó una lámpara que casi no había usado, pero cuya presencia ahora resultaba innecesaria. Necesitaba que el lugar volviera a estar en calma, que el estudio dejara de ser un escenario y regresara a ser un espacio neutral. Solo entonces podría mirar lo que había ocurrido allí. Recién entonces se sentó frente al computador. Conectó la cámara. Abrió los archivos. Esperó a que las miniaturas cargaran. Ese breve intervalo, esa pausa mínima mientras el sistema procesaba los datos, le tensó la espalda de una manera inesperada. No era ansiedad, era anticipación contenida. Y cuando las imágenes aparecieron, algo en su postura cambió. No fue un sobresalto, no fue una reacción visible. Fue un ajuste interno, casi imperceptible, como si su cuerpo hubiera reconocido algo antes de que ella pudiera formularlo. No era sorpresa, era reconocimiento. Había fotografiado a personas hermosas antes. Muchas. Había trabajado con cuerpos entrenados hasta el detalle, con rostros perfectamente conscientes de su impacto, con miradas que sabían exactamente cómo sostener la atención. Conocía bien ese lenguaje. Sabía leerlo y, si era necesario, reproducirlo. Pero lo que veía ahora en la pantalla no tenía que ver con eso. No era una belleza que pidiera ser celebrada. No era una imagen que buscara aprobación. Era una presencia que exigía cuidado. Hizo clic en la primera imagen. Sarocha sentada, ligeramente inclinada hacia adelante, como si el cuerpo estuviera a punto de decidir algo que la mente aún no autorizaba. Las manos tensas sobre los muslos, sin elegancia, sin intención estética. La mirada no estaba dirigida a la cámara, ni siquiera parecía dirigida a algo concreto. Era una mirada suspendida, como si estuviera escuchando un sonido interno que no se oía desde afuera. No había dramatismo, no había pose, había contención. Rebecca acercó la imagen, casi sin respirar. Sintió cómo los hombros se le tensaban, no por nerviosismo, sino por una forma muy precisa de atención. «Ahí estás», murmuró. La frase salió sola, sin que se diera cuenta de que había hablado en voz alta. No era una afirmación triunfal, era más bien una constatación íntima, casi un reconocimiento silencioso entre dos presencias que no se estaban mirando directamente. Pasó a la siguiente, y a la siguiente. En algunas imágenes, Sarocha parecía incómoda, como si el cuerpo no terminara de encontrar dónde apoyarse. En otras parecía ausente, con una lejanía que no era pose ni estrategia. En ninguna estaba funcionando como modelo. No estaba ofreciendo nada de lo que se esperaba de ella. Y eso, precisamente, era lo que volvía las imágenes difíciles de ignorar. No estaban pidiendo aprobación.
No estaban construidas para gustar. No buscaban ser aceptadas. Rebeca sintió una punzada de duda, conocida y antigua, instalarse en el pecho. Siempre aparecía en este punto. ¿Hasta dónde mirar sin invadir? Había una línea muy fina entre observar y apropiarse. Una frontera ética que no siempre era evidente, pero que ella respetaba con una devoción casi obstinada. No porque temiera el conflicto, sabía enfrentarlo, sino porque entendía, quizá demasiado bien, el daño que podía causar una mirada que no supiera detenerse a tiempo. Se detuvo en una fotografía tomada cerca de la ventana. La frente apoyada en el vidrio, los ojos cerrados, el cuerpo sin tensión aparente, casi rendido a su propio peso. No era una imagen fuerte en términos tradicionales. No había impacto visual inmediato. No había dramatismo. Pero tenía algo que la inquietó profundamente. Sarocha no parecía saberse observada. No había consciencia de cámara. No había entrega ni resistencia. Era un momento que no estaba destinado a ser visto. «Esta no la pediste», pensó Rebeca. Y ese pensamiento la obligó a formularse una pregunta que rara vez se permitía enfrentar de manera tan directa. ¿Qué estaban mostrando estas imágenes? No era fama. No era validación. Tampoco era control. Era contacto. La palabra apareció con una claridad incómoda. Rebeca se recostó en la silla, sin apartar la vista de la pantalla. Sentía una mezcla difícil de nombrar. Responsabilidad profesional, deseo creativo y una forma de cuidado que rozaba algo más profundo. Sabía que esas fotografías podían cambiar la narrativa pública de alguien. Sabía también que podían herir si no eran tratadas con la precisión necesaria. Cerró los ojos un segundo. «No te voy a usar», dijo en voz baja, como si la otra pudiera oírla. «Pero tampoco voy a suavizarte». No era una promesa ligera. Era un compromiso. Guardó los archivos. Respaldó el material con cuidado. Apagó el computador. No necesitaba ver más. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se llevó el trabajo a casa. No en la mochila, no en el teléfono. Se lo llevó en la cabeza. No como ansiedad, sino como una pregunta abierta, insistente, que no buscaba una respuesta inmediata. En otro lado de la ciudad, Sarocha llegó a su departamento cuando ya era de noche. Dejó las llaves sobre la mesa, fuera de su lugar, un gesto mínimo que delataba su estado interno. Se quitó los zapatos y caminó descalza hasta el living, todavía con la sensación del estudio adherida al cuerpo, como una textura difícil de sacudir. Normalmente, después de una sesión, se sentía liviana, vacía en el buen sentido, lista para llenarse de ruido, de estímulos, de algo que reemplazara lo anterior. Esta vez no. Se sirvió un vaso de agua. Lo bebió de pie, apoyada contra la encimera, mirando un punto fijo que no le devolvía nada. El silencio del departamento no era hostil, pero tampoco cómodo. Era un silencio que no se dejaba ignorar. «Es ridículo», se dijo. Fue solo una sesión. Pero su cuerpo no estaba de acuerdo. Había una tensión extraña, una sensación de haber sido tocada sin contacto físico, de haber quedado expuesta sin haber sido despojada de nada concreto. Se miró en el espejo del pasillo. No se acomodó el cabello. No corrigió la postura. No buscó el ángulo que sabía que funcionaba. Se observó como había intentado hacerlo esa misma mañana, sin intención clara, sin objetivo. Y otra vez no logró reconocerse del todo. Había una diferencia sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Algo había quedado fuera de lugar, como si una capa habitual se hubiera desplazado apenas. No se sentía fea. No se sentía expuesta. Se sentía vista de una manera que no sabía administrar. Se dejó caer en el sofá y tomó el teléfono. Tenía mensajes sin leer, invitaciones, comentarios automáticos, halagos que esa misma mañana habría aceptado con naturalidad, incluso con gratitud. Los deslizó sin responder, como si pertenecieran a otra versión de sí misma. La frase volvió insistente e incómoda, instalada en algún lugar entre la memoria y el cuerpo. Eso que aparece cuando no estás sosteniendo nada. «¿Y si no hay nada?», susurró. La pregunta la asustó más de lo que esperaba. No por lo que decía, sino por lo que habría. Durante años había sostenido una versión de sí misma que funcionaba, que respondía, que ocupaba espacio sin pedir permiso.
Había aprendido a existir a través de la mirada ajena con una eficiencia admirable. Esa estrategia la había llevado lejos. Le había dado todo lo que, en teoría, debía desear. Pero esa tarde, frente a una cámara que no exigía, que no dirigía, que no pedía nada a cambio, algo se había aflojado. Y ahora no sabía cómo volver atrás. Se recostó y cerró los ojos. No pensó en la fotógrafa como persona. No le puso un rostro, una historia, un lugar concreto. Pensó en la mirada, en la ausencia de urgencia, en el silencio que no pedía nada a cambio. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada extraña, no de miedo, sino de deseo de quedarse un poco más ahí. Eso la obligó a incorporarse de golpe. No se dijo, no confundas, pero ya era tarde para negar que algo había ocurrido. No sabía si quería volver a verse así. No sabía si quería recuperar lo que había dejado en ese estudio. Solo sabía una cosa, con una claridad inquietante. Esa mujer había visto algo que nadie más había intentado mirar, y ahora Sarocha no estaba segura de poder volver a fingir que no existía. Recuerda que puedes seguir esta historia en Wattpad. Te dejo el link en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado.